socialmente. ¿Por qué? Porque la persona que se le considera humilde, amén, a una persona mansa, gloria al Señor, es aquella que expresa debilidad. Es aquella que es juzgada en cuanto a economía se habla. Una persona humilde es una persona de pocos recursos. Una persona humilde es alguien que se viste de cierta forma, de cierta manera, que su casa es de cierta forma o de cierta manera. Hablando, decimos, de la sociedad. Así es como la sociedad ve la humildad de las personas. En cuanto a dinero se trate, posesiones o bienes materiales. Esa es la humildad secular. Pero el maestro, amén, expresó unas palabras muy hermosas: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No soy humilde de posesiones, de dinero, no soy humilde de mi hogar, sino que dijo, y humilde de corazón. Gloria al Señor. Más adelante en la clase vamos a estar desarrollando gloria al Señor. Pero en la sociedad en la cual vivimos, hoy en día, gloria al Señor, se le da gloria al hombre, al ego de la persona. Amén. Los que son llamados ególatras, que solamente piensan en sí, que solamente se destacan a sí mismo. Oye, ¿ya viste qué bueno soy haciendo esto? ¿Te has dado cuenta lo bueno que soy cuando hacemos esto? Esa es una persona ególatra, egocentrista, que solo piensa en él, que todo gira alrededor de él, que solamente se sabe expresar bien de sí mismo. Oye, ¿ya viste a tal personita que no, pero eso no se compara con lo que yo puedo? No, me hubieras visto a mí. Estas personas, amén, no saben expresarse bien de alguien más, sino de sí mismas. Hoy abundan, gloria al Señor, los hombres amadores de sí mismo. Mi hermana Esteban, y si lee 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En los postreros tiempos. Amén. Amén. Entonces decimos hoy, en la actualidad. Amén. Hay hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, amén, que se olvidan de darle la gloria a Dios, amén, hablando dentro de la iglesia, pero allá afuera en el mundo está mucho peor. Amén. Porque la soberbia lleva al hombre a alcanzar sus metas sin importar qué es lo que tenga que hacer. Y en ese sin importar, gloria al Señor, muchas veces el hombre, pensando en sí mismo, amén, echa culpa a alguien más, trata de hundir a los demás para poder sobresalir él, habla mal de los demás para poder destacar él. Esta es la sociedad de hoy en día, una total desviación, amén. Pero la iglesia no ha logrado, gloria al Señor, librarse de esta situación, porque también los hay, gloria al Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Se encuentra, gloria al Señor, dentro del cuerpo de Cristo aquel hombre, varón, mujer, gloria al Señor, que busca, amén, de cierta forma alcanzar fama, obtener fama. Ya me di cuenta que el Señor me ha estado utilizando a mí y me valgo de eso para que los demás comiencen a alabarme a mí. ¿Qué es lo que sucede? Que va a venir fulanito, que apóstol, y ahí va la gente siguiendo al hombre. Va a estar aquí y va a estar allá y va a estar en otro lado,
van siguiendo al hombre, y aquel hombre va cobrando por ministrar, aquel hombre va cobrando por llevar la palabra, aquel hombre va cobrando, amén, y grandes cantidades y cantidades fuertes, y donde todo se vuelve más un espectáculo que un culto o adoración a Dios. La sociedad, gloria al Señor, en la que nos encontramos, también hay cierta parte dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso es necesario ver cuáles son las principales cualidades del carácter cristiano. Amén. Que es, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ser manso y humilde de corazón. El secreto de una vida útil al servicio de Dios es tener una actitud de humildad y de mansedumbre ante Dios. Esa es la clave, ese es el secreto, gloria al Señor, de una vida útil de servicio a Dios. Todo comienza con una actitud de humildad. La Biblia, gloria al Señor, registra el testimonio de muchos hombres y mujeres que mostraron este carácter humilde. Moisés, quien fue llamado, gloria al Señor, el hombre más manso sobre la tierra. Amén. Y encontramos, gloria al Señor, varios ejemplos. Amén. El más grande de ellos, que es el que vamos a ver esta mañana, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cual, siendo Dios, amén, se humilló a sí mismo. El ejemplo más grande de humildad que podamos encontrar, gloria al Señor. Amén, aleluya. En el Nuevo Testamento, gloria al Señor, se les da esta conducta a los siervos del Señor, una conducta sencilla y mansa, como muestra de verdaderos discípulos de Cristo. Examinamos brevemente la vida de nuestro Señor Jesucristo, amén, durante su ministerio. Jesús se enojó en ciertas ocasiones porque difamaban a Dios. Se molestó cuando llegó al templo y vio en qué se había convertido, gloria al Señor, el templo. Se molestó cuando se burlaban, gloria al Señor, de su Padre. Pero cuando se trató de Él mismo, Él se humilló. Entonces, el carácter, gloria al Señor, del maestro, un carácter humilde, amén, un corazón humilde, una actitud mansa, no quiere decir que uno no va a tener un celo cristiano, un celo por las cosas de Dios. Es muy distinto, gloria al Señor, a enojarse por cuestiones, amén, personales, a enojarse por cuestiones de la iglesia. Amén. El maestro se enojó, gloria al Señor, cuando eran temas relacionados al Padre y a la iglesia. Pero en cuestiones, ¿cuántas veces a él no le insultaron, no se burlaron y no profirieron cuanta palabra se les vino en mente contra Jesús? Y él dice que él enmudeció su boca. Él puso una mejilla y después puso la otra. Amén. Ese es el ejemplo más grande, gloria al Señor, de humildad. Y otro que encontramos en la palabra, amén, es Pablo, el apóstol Pablo, quien tuvo, gloria al Señor, la valentía, el valor de decir a los demás: hey, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. No cualquiera, pienso yo, pudiera expresar estas palabras: sean imitadores de mí. Un varón, amén, sin mancha, irreprensible, gloria al Señor, que pudo decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Otro ejemplo, gloria al Señor, de un carácter humilde. Y sabemos, gloria al Señor, que una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Por lo tanto, gloria al Señor, ser humilde no es algo que podamos aprender, amén, estudiando un libro, amén, o no es cuestión de mentalizarse. Ser humilde, gloria al Señor,
es un fruto que debe de dar todo creyente, gloria al Señor, una vez que se acerca a los pies de Cristo. Aleluya. Esto tiene que brotar del interior. La humildad no se va a demostrar en el exterior. No es, el hermano se viste muy humilde, ¿cuánta humildad hay en él? La humildad viene del corazón, Amén. de cómo uno se expresa, de cómo uno habla. Amén. Ahí es donde nace la humildad, y todo creyente está obligado a demostrar humildad, a demostrar mansedumbre, de modo, gloria al Señor, que aquel que sigue a Dios tiene que ser, gloria al Señor, imperativo en su vida demostrar la humildad. No es algo que podamos pasar por alto, no es algo que el Señor está trabajando en eso, no es algo que llevo mi tiempo y el Señor sabe que me estoy esforzando. No, la humildad, gloria al Señor, se produce al momento en el que tú y yo aceptamos a Cristo. Y de ahí hacia adelante, gloria al Señor, es tu responsabilidad y la mía, ir trabajando, ir cuidando, gloria al Señor, ese fruto. Amén. Para que dé más fruto y más fruto, gloria al Señor. Juan capítulo 15, la vid verdadera, amén. El que lleva fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Si al convertirme, gloria al Señor, el Espíritu Santo deposita en mí ese fruto de mansedumbre, es mi deber trabajarlo para que entonces se produzca más y más y más, gloria al Señor. Hasta aquí, no sé si haya algún comentario, gloria al Señor. Vamos a dar inicio, gloria al Señor, al punto número 1. Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y humildad. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Amén. El inciso A: ir a Cristo y ser su discípulo produce descanso espiritual. Mi hermano Emanuel, si le da lectura, Mateo capítulo 11, versículo 28. Amén. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, gracias, hermano. Todos los que estáis, amén, trabajados y cargados. ¿Por qué el maestro expresaba estas palabras? Esta porción, amén, de la palabra del Señor nos habla, amén, sobre un acercamiento. Primeramente, venid a mí. Un acercamiento, venid a mí. Una acción, ir, gloria al Señor. Y continúa diciendo, todos. Amén. No hay excepción de personas para Jesús. Gloria al Señor. Y continúa, los que están trabajados y cargados. Esta acción, gloria al Señor, de acercarse a Jesús, de ir hacia Él, no era necesariamente hablando de una forma literal o una forma física, de acercarse a Jesús. Aquí estoy, maestro, ya estoy cargado, estoy trabajado, aquí estoy. Amén. Sino que va más allá. Nos habla sobre un acercamiento espiritual, sobre un acercamiento, gloria al Señor, en espíritu. Acercarse a Él espiritualmente. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo cada día? Nos acercamos en comunión espiritual, en esa intimidad espiritual con Jesús. ¿Por qué refirió el maestro todos los que estáis cargados y trabajados? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, los saduceos y todos estos grupos religiosos, recordemos que ellos seguían todavía con la ley de Moisés. Ellos seguían más de 600, gloria al Señor,
leyes que imponían al pueblo que ellos no cumplían. Bueno, yo soy el intérprete de la ley, yo soy fariseo de fariseos, yo pertenezco a este grupo y aquí, haz esto. Oye, pero esto es muy difícil, hazlo porque así dice la ley. Pero yo no lo cumplía. ¿Qué es lo que sucedía con estas personas? Venía una opresión espiritual, venía una carga tal vez de ansiedad, de estrés, por no poder dar cumplimiento cabal a las leyes establecidas, amén, por el Señor. Venía tal vez una desesperación, ¿cómo voy a lograr cumplir esto? Y tengo que ver esto, y estoy leyendo, y ya fallé en esto, y ahora tengo que hacer esto para arreglarlo, pero ya fallé en esto también. ¿Qué es lo que sucedía con la ley? No hubo hombre, gloria al Señor, sobre esta tierra que pudiese cumplir esa ley, porque era una ley santa. El único, dice la palabra, que pudo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucedía entonces? Comenzaban a oprimir, gloria al Señor, al pueblo. Comenzaban a oprimir, gloria al Señor, a los demás, cargándoles, amén, en sus espaldas el peso de esta ley. ¿Qué es lo que sucedía? Había entonces un cansancio emocional, un cansancio de estado de ánimo, gloria al Señor, donde tal vez era difícil, gloria al Señor, levantarse y pensar que todo lo que tenía que cuidarse durante el día, amén, para no ser señalados por estos grupos religiosos, para no ser castigados, amén. Entonces, estos religiosos líderes ataban cargas pesadas a los que se acercaban al Señor, a los que creían al pueblo de Dios, difíciles de llevar, amén. Entonces el maestro dice: a ver, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amén. Y decíamos, no hablamos tanto de un descanso físico. Ah, sí, ven, siéntate, ahorita te doy tu botellita de agua fría para que te recuperes. Amén. El maestro iba más allá de un descanso, gloria al Señor, de un reposo, amén, físico, gloria al Señor. Jesús hablaba de un descanso espiritual. Aleluya. Estás atribulado porque han puesto sobre ti estas cargas. Ven, yo te voy a dar ese descanso que necesitas. Gloria a Dios. Estás oprimido por llevar todas estas leyes en tus hombros. Ven, yo voy a quitar esa carga de ti. Yo te voy a dar ese descanso espiritual. Yo te voy a dar ese descanso emocional. Ese es el descanso del que el maestro hablaba, gloria al Señor, al pueblo. Ir a Cristo y ser su discípulo produce un descanso espiritual, un descanso interno, en el interior del hombre. Ese descanso, gloria al Señor, que no te lo puede dar nada, ni el mucho dinero, ni las muchas posesiones, ni una posición social, gloria al Señor, te va a poder dar ese descanso espiritual. No hay nada, gloria al Señor, en esta tierra, gloria al Señor, que sea mejor que el reposo del Señor. Ese descanso era el que Jesús hablaba, gloria al Señor, al hombre, del cual iba a ser provisto de un descanso espiritual. Hoy en día, gloria al Señor, debemos de ser agradecidos que no estamos nosotros, amén, bajo ese yugo de la ley. Aleluya. Que no nos encontramos, gloria al Señor, cargando ese peso, gloria al Señor, de la ley.
Ahora, gloria al Señor, si lo situamos en la actualidad, todos los que han pecado, gloria al Señor, todos los que se encuentran en una condición religiosa o pecaminosa, vengan, acérquense. Yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a librar, gloria al Señor. Yo te voy a quitar el pecado. Yo voy a quitar de ti la religiosidad. Esto es, amén, el acercarse a Jesús. Esto es la acción de ir, gloria al Señor, a tener un encuentro con Jesús. Venid a mí, acérquense, vengan, gloria al Señor. Y esta es la promesa del Señor, este descanso espiritual, esta liberación, gloria al Señor, de las cargas y las opresiones, gloria al Señor, del mundo, de la religiosidad, del pecado, gloria al Señor. El descanso del Señor provee certidumbre, confianza y seguridad. Porque el hombre bajo la ley tenía sus dudas. ¿Lo estaré haciendo correcto? ¿Estaré bien? ¿Estaré faltando? Esto, lo otro. No había una seguridad, gloria al Señor. Pero en Cristo todo cambia. Porque cuando tú y yo nos acercamos y entramos, gloria al Señor, en esos aposentos del Maestro, tenemos la certidumbre, gloria al Señor, tenemos la seguridad y la confianza de ante quién estamos. A diferencia, gloria al Señor, del Antiguo Testamento, amén, que no se tenía a Dios, que estaba a Dios, pero primero estaba la ley, que había algo que impedía esa comunión entre el hombre y Dios, donde solamente el sacerdote, donde solamente el profeta, amén, recibía ese trato con Dios y era el intermediario con el pueblo. Ahora, gloria al Señor, con el sacrificio del Maestro, tenemos ese acceso directo, gloria al Señor, amén, aleluya, a Cristo. Ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente, gloria al Señor, al trono de la gracia. Ese es el descanso, ese es el reposo del cual provee el Maestro. Esa paz interior que produce, gloria al Señor, esa paz interna que experimenta el hombre cuando es justificado. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y cuando hay una confesión genuina, gloria al Señor, no solo de labios, sino de corazón, en ese mismo instante, amén, yo creo que todos pudiéramos testificarlo, hay una paz, gloria al Señor. aleluya. Hay un cambio instantáneo, gloria al Señor, dentro del hombre. Una sensación de alivio, de tranquilidad, de relajación, de paz, de gozo, gloria al Señor. Aleluya. Un cóctel de emociones, ¿verdad? Invaden al hombre, amén, dándole esa sensación de alivio. ¿Por qué? Porque acaba de ser quitada la carga de sus hombros. Porque es que experimenta, gloria al Señor, esa sensación cuando uno termina de orar, esa sensación de alivio, de querer llorar, de querer reír, gloria al Señor. Aleluya. Porque le ha sido quitada la carga del pecado. Ese es el hermoso reposo de nuestro Maestro. Gloria a Dios. Hoy en día, gloria al Señor, el hombre vive frustrado, gloria al Señor, en su mente, en el si voy a amanecer mañana y si voy a despertar y mañana tengo que hacer esto y qué pasa si no lo hago y tengo que ir aquí, tengo que ir allá, y ya trae planes, proyectos de 1 a 2 semanas y en su mente ya está dando vueltas, y si no se puede, y si se frustra, y si no llega a pasar, y el hombre hace tantos planes, amén, pero a la vez de estar haciendo esos planes, el mismo hombre se está, gloria al Señor, frustrando sus propios planes en la mente, gloria al Señor,
Y esto da como resultado que no pueda ni siquiera dormir. Ahí está dando vueltas en la cama, pensando y pensando y pensando hasta que lo vence el cuerpo, gloria al Señor, y queda dormido un par de horas. Pero el hombre, gloria al Señor, que no tiene a Dios en su corazón, muchas ocasiones, amén, ni siquiera puede dormir a gusto, tranquilo, un par de horas. Y en el Señor no es que uno se despreocupe de la vida, sino que uno tiene la seguridad de quién va a estar el día de mañana con él. Amén. Gloria al Señor. El descanso, gloria del Señor, es esto tan hermoso, amén, que es día con día. No me voy a sentir gozoso un día y el resto de la semana no. El Señor no abre sus puertas nada más los domingos para ir a su reposo, gloria al Señor. Las puertas del Señor están abiertas las 24 horas. El reposo del Señor está, gloria al Señor, ahí para ti, para mí, en cualquier momento. Los creyentes que han experimentado el descanso de Cristo, amén, se conducen en un temor santo. Así es como reflejan el milagro, gloria al Señor, que Cristo ha obrado en sus vidas. Se tiene que reflejar el descanso de Cristo en nuestra vida. Amén. Cierta ocasión un hermano comentaba, amén, testimonio, donde se encontraron en su trabajo con un inconverso y estaban, no, y es que ya viene el pago de esto y se me juntó con esto y tengo que hacer esto, no sé cómo le voy a hacer porque ya es esta semana, amén. Y la persona inconversa le dijo, oye, pero si tú eres un hijo de Dios, ¿de qué te preocupas? Dios está contigo, Dios te va a ayudar, ¿no? Amén. Tremenda lección dice que recibió, le dio hasta vergüenza, gloria al Señor, dijo el hermano, de cómo un inconverso, amén, lo estaba haciendo ver del lado de quien estaba. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces, gloria al Señor, nos dejamos, amén, ganar esa guerra en la mente, pero siempre debemos de tener, gloria al Señor, en mente y recordar quién es nuestro descanso, quién es nuestro reposo, gloria al Señor. Inciso B, el cristiano debe aprender de la mansedumbre y humildad de Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, mi hermano Esteban, si le da lectura. Jesús dice, llevad un yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gracias. Nuestro Señor Jesucristo, amén, mandó que aprendiéramos a ser como Él, manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo podemos ser mansos y humildes si el corazón está lleno de soberbia o de vanidad? Estos versículos, gloria al Señor, nos enseñan, amén, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. El Señor Jesús nos está hablando de un yugo, amén. La fe en Cristo, entonces, es ese yugo entre Jesús y nosotros. Gloria al Señor. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo de Cristo, gloria al Señor, es la fe absoluta en Él. No es como el peso de la ley, no es, gloria al Señor, cargas rigurosas, pesadas, difíciles de llevar, de realizar, gloria al Señor, sino que el yugo del Señor Jesús, amén, es la fe del hombre. La fe que hay en ti y en mí para con Dios.
Primeramente, gloria al Señor, debemos de reconocer que la mansedumbre y la humildad no son en el exterior, son en el interior. Lo podemos leer en los evangelios, cómo se expresaba el Señor Jesús, cómo se expresaba el Maestro de las personas, cómo se expresaba y cómo se conducía el Maestro cuando se acercaban a Él para juzgarle, para criticarle, para atacarlo. Amén. El Maestro siempre, gloria al Señor, respondió con tanta paz, con tanta tranquilidad a cada una de las preguntas, gloria al Señor, que se le hacían. Incluso, gloria al Señor, cuando estaba siendo castigado, gloria al Señor, flagelado antes de su crucifixión. En todo momento, el Señor Jesucristo mantuvo, gloria al Señor, esa mansedumbre, esa humildad en su corazón. Gloria a Dios. La humildad, decíamos al comienzo de la clase, no es una condición social como lo maneja el mundo. Esta persona es de condición humilde. Es que tú ganas tanto al mes, eres muy humilde. La mansedumbre, gloria al Señor, no se maneja como la maneja el mundo. Un corazón, gloria al Señor, puede haber una persona que sea de condiciones humildes, amén, pero puede tener lleno un corazón lleno de soberbia. Hay personas que pueden, gloria al Señor, ser de condiciones, amén, sociales o económicas muy bajas, pero aún así pueden tener su corazón lleno de soberbia. La humildad entonces no es una clase social. La humildad se desprende, gloria al Señor, del corazón del hombre. La humildad se desprende del interior de la persona, en el cómo se conduce y cómo se expresa, gloria al Señor. Por el contrario, amén, puede haber personas económicamente, amén, muy ricas y pueden tener un corazón humilde. Ser mansos y humildes, amén, significa reconocer nuestra necesidad del poder y la ayuda de Dios. Ser manso y ser humilde significa reconocer que yo sin Dios no soy nada. Ser manso y ser humilde significa reconocer que yo necesito cada día de Dios, que no me basta un día o 2 días, sino diario. Una necesidad constante. Aleluya. Y no solamente en los momentos de angustia. Amén. Viene la enfermedad, vienen los problemas al matrimonio, tengo que ir a la iglesia, necesito de Dios. La humildad y la mansedumbre, amén, es tener esa necesidad constante de Dios. Aleluya. De su poder, de su ayuda, del yo no puedo hacerlo solo. No importan mis conocimientos, no importa mi economía, no importan mis habilidades, no importa mi destreza, mi capacidad para resolver problemas. Primero necesito de Dios. Primero lo pongo en las manos de Dios. Primero está Dios. Esa es, gloria al Señor, parte de la actitud humilde, gloria al Señor, y de mansedumbre, reconocer nuestra necesidad del poder y la ayuda de Dios. Una señal de soberbia en el creyente es cuando quiere resolver las cosas por sí mismo, dejando en un segundo plano a Dios. Oye, creo que deberíamos de poner en oración. No, esto está fácil. No hace falta ni hacer oración. Esto se soluciona aquí rápido. No, yo sé cómo hacerlo, no te preocupes. Y comenzamos a dejar en un segundo plano a Dios. Y la humildad y la mansedumbre, amén, la sacamos del corazón y metemos la soberbia. El yo me la sé arreglar solo. El yo sé cómo hacerle.
el yo puedo, el a mí nadie me dice qué hacer, qué no hacer. Tenemos, gloria al Señor, que ir hacia Él, amén, con una actitud, amén, de doblegarnos, arrodillarnos, de reconocer, gloria al Señor, su poderío, su majestad, su gloria, amén. Y entonces es ahí cuando el Señor dice, ah, qué actitud humilde de mi hijo. Dice que Dios mira al altivo de lejos, pero el corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Amén. Bueno, tal vez sí, estuve siendo soberbio, pero Señor, vengo a humillarme, vengo a disculparme. Algo que le cuesta mucho al hombre, vengo a pedirte perdón. Amén. ¿Para qué? Para que vuelva a obrar esa humildad, esa mansedumbre en el interior del hombre. Muchas veces el hombre, incluso, gloria al Señor, comete, gloria al Señor, actos, comete hechos, amén, que lastiman a otra persona, y lejos de ir a pedir perdón o de ir a disculparse, pues mejor lo dejamos así y le empiezo a hablar de lejitos. O bueno, ya pasó 1 o 2 semanas, vamos a hacer como que ya nada pasó. Y oye, ¿cómo estás? Bien, ya empiezan a platicar como si nada hubiera pasado. Amén. Porque no hay humildad en el corazón. Porque solamente hay soberbia, solamente hay egocentrismo, el pensar en mí. Oye, pero que es tu familiar, no me importa, estoy yo primero. Oye, pero es tu propia sangre, no me interesa, soy yo primero. Si es mi familiar, pero yo tengo que ver por mí, allá que él vea por él. Ese es el hombre lleno de soberbia. Por lo contrario, el maestro nos dice que hay que ser humildes de corazón, que hay que tener mansedumbre, que no hay que ser rencorosos, que no hay que ser peleoneros, que no hay que ser soberbios. Gloria al Señor. Ser manso y humilde significa reconocer que otras personas pueden darnos buenos consejos y enseñanzas para nuestra vida. ¿Qué me vas a decir tú? No, hermanito, mire, mejor aquel hermano, aquel sí necesita el consejo. El hombre, gloria al Señor, popular, se fija en quién se acerca para ver si le recibe o no la palabra. Ahí están los grandes empresarios, ¿no? Que solamente reciben consejos de quienes estén por encima de ellos, pero de ahí para abajo ni me voltees a ver. Ahí está el hombre sabio. Es que tengo un doctorado. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a explicar a mí? Hablando secularmente. Es que yo tengo 2 carreras. Tú ni la universidad terminaste. ¿Qué me vas a enseñar? Ahí está el hombre dentro del templo de Dios. Yo aquí tengo 20 años. Tú apenas tienes 2. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a decir? Ser manso y ser humilde es reconocer que alguien más, gloria al Señor, puede venir y darnos un buen consejo o una enseñanza para nuestra vida. Tenemos que reconocer, gloria al Señor, que no lo sabemos todo, que hay mucho que nos falta, gloria al Señor, por aprender. Y que hay personas que podemos llegar a menospreciar, pero que aún así pueden darnos un buen consejo en nuestra vida. Amén. Un ejemplo muy claro,
¿cuántas veces el Hijo no desprecia o menosprecia, gloria al Señor, el consejo del Padre? Hijo, hija, no hagas esto. Mamá, ¿tú qué vas a saber? Papá, ¿qué me vas a decir a mí? Eso hay en tus tiempos, ya cambiaron las cosas. Y el Hijo menosprecia, gloria al Señor, en muchas ocasiones el consejo del Padre. El hombre, gloria al Señor, constantemente, amén, se vuelve soberbio o altanero, amén, en su persona, gloria al Señor, y es todo lo contrario, amén, a lo que el Señor pide de ti y de mí. Ser manso y humilde de corazón significa aprender a pasar por alto la ofensa. Esteban dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando lo estaban apedreando. Jesús exclamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mansedumbre, gloria al Señor, es dominio propio también. Veía una nota, amén, sobre el carácter de un mexicano, gloria al Señor, y de un japonés, donde decían en México: oh, este hombre tiene un carácter muy fuerte. Oye, qué agresivo, rápido, altanero, soberbio. No, es que este hombre tiene un carácter muy fuerte. Pero todo lo contrario, amén, el japonés: es que el hombre tiene un carácter muy fuerte. Y lo volteé a ver, y un hombre tan tranquilo, que emanaba tanta paz, amén, de solo verlo. Se acercó, lo empujó, se hizo para un lado, tranquilo el Señor. Y se le quedó: ¿tiene carácter fuerte? Sí, tiene carácter fuerte. Va y lo empuja más fuerte otra vez. Oye, pues no veo que se enoje. Sí, por eso, tiene un carácter muy fuerte. Tiene dominio propio. No es temperamental. Amén. Para esta cultura el carácter fuerte es aquel que se domina a sí mismo, gloria al Señor. Amén. Y si lo vamos viendo, gloria al Señor, con la palabra, un hombre manso, gloria al Señor, debe de tener templanza, autocontrol, dominio propio. Ese es el carácter fuerte. La mansedumbre, gloria al Señor, es clave para frenar pleitos, para detener contiendas en la vida del hombre. Porque si yo no sé refrenar mi lengua, gloria al Señor, se hacen muchos problemas, ¿verdad?, con las palabras. Para pasar por alto las ofensas, gloria al Señor, es necesario tener autocontrol. Es necesario tener dominio propio. Porque el hombre, amén, contesta con ofensas. El hombre contesta, gloria al Señor, buscando venganzas o de peores formas, gloria al Señor. Pero una persona humilde y mansa puede perdonar las ofensas a su prójimo. Jesús, gloria al Señor, en Mateo capítulo 5, versículo 5, enseñó la bienaventuranza, amén, sobre los mansos, que ellos recibirán la tierra por heredad. El que viene a Cristo, amén, encuentra descanso en Él y entrega su caminar al Señor. No solamente Jesús dijo ser manso, amén, sino también ser humilde, gloria al Señor. Cristo, amén, el mayor ejemplo de humildad y de mansedumbre. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Jesús mismo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si leemos, gloria al Señor,
todo el caminar del Maestro en los Evangelios, nos damos cuenta, gloria al Señor, de la actitud humilde del Maestro. Nos damos cuenta de la mansedumbre del Maestro. ¿Cómo es ser una persona mansa? ¿Cómo es ser una persona humilde? Hay que ver, gloria al Señor, la trayectoria del caminar del Maestro. Amén. Que no sé cómo comportarme, para eso está, gloria al Señor, la palabra. Cristo ofrece, gloria al Señor, el descanso al alma de quienes vienen a Él. El reposo del Maestro, gloria al Señor, produce en nosotros también, amén, esa tranquilidad, amén. Y el saber que nuestras situaciones, nuestros problemas, gloria al Señor, los toma nuestro Señor en sus manos, eso debe de producir también más calma, gloria al Señor, en el hombre. ¿Para qué? Para no airarse, para no pecar, para no, gloria al Señor, volverse soberbio, amén, para no volverse, gloria al Señor, altanero. Decíamos, todo está en las manos del Señor. El cristiano debe de aprender de la mansedumbre y de la humildad de Cristo. Decíamos, todos estamos obligados a llevarlo a cabo. La mansedumbre nada más aplica para ciertos hermanos, o aplica para los más grandes, o aplica para los más chicos, no. Todos, gloria al Señor, sin importar la edad, estamos obligados a llevar una vida, gloria al Señor, en humildad y mansedumbre. A su nombre. Gloria. No sé si hasta aquí haya algún comentario, gloria al Señor. Nuestro hermano Manuel. Como complemento, me llama la atención como hay una palabra clave, ¿verdad?, que se destaca en estos últimos dos versículos, es la palabra yugo. Dice el versículo 29, habla en contraste, ¿verdad? Es que yo soy manso y humilde, aprendan de mí, en contraste a los fariseos, porque ellos son, ¿verdad?, egocentristas, ellos son la autogloria, la vanagloria. Un yugo, sabemos que es, ¿verdad?, cuando se le pone a un animal, ¿verdad?, para que pueda con otro animal llevar una carga. Pero en este caso, en este versículo, el yugo quiere decir sumisión o someter, ¿verdad? En este caso Jesús dice, lleven mi yugo, es más fácil, es más liviano, es más ligero, no como el de los fariseos, que está lleno de cargas que ustedes ni siquiera pueden llevar, ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Entonces el yugo se pone, ¿verdad?, en el cuello de los animales para que puedan llevar una carga pesada. En este caso, los fariseos están poniendo el yugo que no puedes cargar, no puedes llevar, te quedas estático. Pero ten, yo te doy mi yugo, ¿verdad? Y entre tú y yo, conmigo, la carga es más ligera que la de estos fariseos, que ni siquiera ellos mismos pueden llevar, ¿sí? Entonces, número uno, sumisión, someter. Número dos, ¿someterme a qué? A la manera de vivir de Cristo o del fariseo. Número tres, de Cristo la carga es fácil y ligera, pero con el fariseo es difícil y de mucha carga, no se puede ni llevar. Entonces, Jesús dice, trae tu carga conmigo, porque tú la vas a llevar conmigo, y así va a ser más ligera. Entonces, estos versículos hablan mucho en contraste, en contra, ¿verdad?, de los fariseos. Los fariseos te dicen hacer esto por obras, pero ellos no las pueden hacer, según Mateo 23, capítulo 4. Entonces, la palabra clave yugo denota mucho aquí en estos versículos. ¿Sí? ¿Qué carga quieres llevar? ¿Tu carga del pecado? ¿Tu carga del mundo? ¿Tu carga impuesta por alguien que te dice cómo vivir espiritualmente para llegar al cielo? ¿O simplemente que tu carga tú vayas cargándola con Cristo? ¿Cuál es más conveniente? ¿Cuál conviene mejor? Pues ahí mismo Cristo le dice, vente porque es más fácil y ligera. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, no como los fariseos. Entonces, mi comentario. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Emanuel del Señor. Amén. Nuestro hermano Juan.
debes de brotar espontáneamente. En el momento que se necesite, que brote espontáneamente. Muy diferente a forzarla. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay gente que no son humildes y ¿verdad? Ni pacientes, nada. No tienen virtudes, pero cuando hay una situación negativa en sus vidas, no la tienen, pero por dentro se están forzando y no les gusta y se están aguantando. Así no es el cristianismo. Debe ser algo que brota espontáneamente, Te da la paz. porque el Espíritu está ahí. Amén. Sí, ciertamente. El forzar, gloria al Señor, esas actitudes de mansedumbre, gloria al Señor, o de humildad, gloria al Señor, al momento de estar, digamos, recibiendo un consejo, gloria al Señor, por dentro estar pensando, ¿y este qué? ¿O por qué me dice esto? Amén. Yo no fingir, gloria al Señor, que está recibiendo la palabra o el consejo con buen ánimo, amén. Pero por dentro, gloria al Señor, estar pensando, gloria al Señor, todo este tipo de cuestiones y actitudes, amén. No es forzar, gloria al Señor, el fruto, gloria al Señor, sino que esté ahí. No es algo, amén, que se tenga que estar fingiendo, amén, como decía nuestro hermano, gloria al Señor, sino que ahí debe de estar, gloria al Señor, en el creyente, gloria al Señor. Vamos a pasar al punto número 2. La vanagloria es contraria al carácter